Vamos ahora con el 3.2, el fascismo italiano. Este es el líder del fascismo italiano, Benito Mussolini, que accede al poder en 1922 y acaba en 1945 cuando es fusilado por los partisanos. El símbolo del fascismo será un haz, son fases lictorias, es decir, el símbolo de la Roma imperial, de los cónsules, con una hacha metida dentro. Aquí vemos a Mussolini de civil, rodeado por los dirigentes o camisas negras más importantes del partido fascista en lo que se conoció como la Marcha sobre Roma. Llevaban camisas negras porque era la misma camisa que llevaban las tropas de asalto italianas durante la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo accede Mussolini al poder? En primer lugar, Italia, después de la Primera Guerra Mundial, era una monarquía parlamentaria. El rey era Víctor Manuel III. Esa monarquía parlamentaria, con diferentes partidos que se turnaban en el poder, estaba en medio de una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque el norte de Italia, que era el norte industrial, había sufrido mucho las consecuencias de la guerra y había un elevado paro y la inflación. Ya hemos visto que la inflación es cuando los precios crecen muy rápido y casi el precio de un producto cambia de un día para otro, con lo que la población no puede comprar. Eso provoca una conflictividad social constante, con grandes manifestaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas en el norte, sube la afiliación a los partidos comunistas y socialistas, y en el sur ocupaciones de tierra. En 1919, Mussolini crea un grupo paramilitar que se conoce como Fascio de Combate o Camisas Negras. Es un grupo de ideología ultranacionalista que se usa para atacar a los sindicatos y a los partidos obreros. En ese momento van a encontrar el apoyo de la burguesía, que los va a financiar, igual que del ejército, que incluso les prestará material para atacar sobre todo a los comunistas, socialistas, sindicatos, es decir, para disciplinar a la clase obrera. Aquí tenéis una fotografía de uno de esos fascios de combate, como vestían con sus camisas negras de forma militar. En 1921, Mussolini funda el Partido Nacional Fascista y en octubre del año 22 encabezó lo que se conoció como la Marcha sobre Roma, una reunión de todos los fascistas del país que van a marchar sobre Roma para obligar al gobierno a dimitir. El rey Víctor Manuel, impresionado por la organización de los fascistas para llegar a Roma en multitud, le entrega a Mussolini el gobierno. Esto va a ser la desgracia de Italia, porque Mussolini va a meter a Italia en varias guerras. Le pide a Mussolini que forme gobierno y aquí lo tenéis en la fotografía anterior, en la marcha sobre Roma, y Mussolini a partir de ese momento va a tener todos los resortes del poder. Aunque se mantiene la monarquía, que está representada por el rey, Mussolini se convierte en el jefe del gobierno paulatinamente de forma dictatorial. En 1922-23 todavía la monarquía, la democracia tenía algunos instrumentos, pero Mussolini le va quitando contenido, la va vaciando de contenido. Aquí tenéis una fotografía de Mussolini con el rey, el anciano Víctor Manuel III, que le había entregado la jefatura del gobierno. Y por último, ¿qué medidas va a aplicar Mussolini para transformar lo que era un Estado democrático en una dictadura personal? Mira, a Mussolini se le conoce como el Duce, guía en italiano. Aquí tenéis una fotografía de él que usó mucho la propaganda, porque igual que todos los totalitarismos, la propaganda va a ser muy importante. En política, en 1926 va a concentrar todos los poderes en su persona. Ya en 1926 en Italia no quedaba ningún resto de democracia. Era el jefe del partido único, el Partido Nacional Fascista, y jefe del gobierno y además del ejército. El Partido Nacional Fascista es el único legal y va a perseguir a la oposición política. Y en política exterior inicia una expansión atacando a países soberanos como Abisinia o Etiopía en África, en esta parte de aquí de África, lo que se llama el Cuerno de África. Desde esta parte que tenían ocupada atacan Etiopía y Eritrea y van a ocupar toda esta zona hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
También en el norte de África, en Libia, en Albania, en Europa, van a participar en la Guerra Civil Española del lado franquista, es decir, va a practicar una política expansionista y muy agresiva. A partir del año 29 va a intervenir mucho en la economía, imponiendo la autarquía. ¿Qué es una autarquía? Pues es intentar que un país se autoabastezca con sus propios productos, no recurriendo a los mercados extranjeros. Esto para Italia va a ser muy complicado porque no es un país que tenga ni los minerales suficientes ni los recursos energéticos para poder autoabastecerse. Va a fomentar sobre todo la industria del armamento relacionado con esa política exterior agresiva, y va a fomentar las grandes obras públicas para acabar con el paro. Aquí tenéis un ejemplo de esas industrias de armamentos que va creando Italia preparándose para una guerra. En política social va a suprimir todos los derechos laborales, los sindicatos, la huelga, los partidos obreros. Eso estaba completamente prohibido y era el Estado quien hacía de intermediario entre los obreros y los patronos, siempre a favor de los patronos, evidentemente. Va a adoctrinar a la población mediante la educación, una educación dirigida a exaltación de valores ultranacionalistas, como ya habíamos visto, y va a fomentar la natalidad, porque los fascistas creen que cuanto mayor sea el número de hijos que tiene una familia, más hijos para el ejército y puede el país ser más potente internacionalmente. Ahora os dejo con un pequeño vídeo donde se explican algunas de estas características del fascismo. Aquí tenéis la juventud, los valillas se llamaban, entrenando en ejercicios militares. Como reacción al movimiento obrero, veteranos de guerra italianos comienzan a organizarse en torno al poeta y héroe de guerra Gabriele D'Annunzio. D'Annunzio critica el Tratado de Versalles, que concede a Yugoslavia algunos territorios habitados por italianos, como Dalmacia y la ciudad de Fiume, la Rijeka actual. Gabriele D'Annunzio lamenta: nuestra victoria ha sido mutilada. Funda una milicia y proclama: Italia, ha llegado tu hora, años maravillosos, oigo el tronar de las águilas que con sus garras rasgan la noche. Gabriele D'Annunzio y sus milicias ocupan Fiume. Pero el ejército regular los expulsa de la ciudad. Las palabras del comunista Gramsci son ya históricas. El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Uno de esos monstruos es Benito Mussolini, a quien su esposa Rachele describe así. Sus ojos son cautivadores, su mirada es penetrante, sus pupilas brillan. Él es consciente del poder que ejerce con los ojos. Mussolini comenzó su carrera como periodista en diarios socialistas, pero durante la guerra giró hacia posturas nacionalistas. En 1919 funda el movimiento fascista Fasci di Combattimento, o Brigadas de Combate. Mussolini aprovecha la popularidad de D'Annunzio e imita algunos de sus rituales y símbolos: las camisas negras, el saludo romano y los puñales en alto al grito de «A noi, a noi». En 1919, D'Annunzio tenía 2.500 hombres. Mussolini tiene 300.000 en 1922. Con su demagogia nacionalista, Mussolini congrega a veteranos, mutilados de guerra, desempleados, miembros de la clase media y parte del lumpen proletariado que tras los combates callejeros escribe en sus vendajes: «Me da igual». Mussolini promete restablecer el orden social.
Arma a sus tropas con garrotes y les ordena golpear a los comunistas e incendiar sus sedes. Pero sobre todo promete restaurar la disciplina en las fábricas. Así, complace a grandes empresarios como Agnelli, fundador de Fiat, y al productor de neumáticos Pirelli. En octubre de 1922, Mussolini organiza la Marcha sobre Roma, que concluye con su toma de poder. Él llega cómodamente desde Milán en tren. Ha cambiado su camisa negra por traje y corbata para reforzar su aspecto de estadista entre sus seguidores. Mussolini obtiene el poder con el beneplácito del rey Víctor Manuel III. Una desgracia para el pueblo italiano. También recibe el apoyo de la Iglesia Católica. Con una hábil propaganda y tras encarcelar a sus rivales, Mussolini establece un régimen autoritario y anticomunista.